Hola, hola, ¿cómo están? Buen día, bienvenidos a otro día radiante, increíblemente lindo, cielo diáfano, un sol que está por sorprendernos, increíblemente lindo el panorama que se presenta en este jueves 7 de mayo, como siempre, bienvenidos a todos, y qué linda además nuestra cortina, la que nos acompaña en la apertura de todos los programas que recordamos. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Muchísimas gracias por estar de nuevo allí, gracias por seguirnos semana a semana y gracias también por las primeras sugerencias, los nombres interesantes de personas a las que ustedes quieren ver entre nos. Si nos encontrás por primera vez, te contamos que este es un programa que surgió como, una pausa amable para sentarnos y darle tiempo a personas muy valiosas que tenemos entre nosotros, ajenas a las urgencias periodísticas, detenernos a conocerlas amablemente. En un ratito empieza el programa y empieza con lo que ya es tradición, una pequeña biografía del entrevistado que es muy mezquina, es una salvedad que también vale la pena hacer. Es nada más que como los primeros trazos de un retrato, trazos básicos de un retrato que vamos a completar juntos durante el programa. Aldo Luis Caballero es secretario de Políticas Universitarias de la Nación. Es ingeniero electricista y doctor en Ciencias Técnicas, formado en las universidades de Misiones y La Plata, también en Suiza, en La Habana, en Cuba. Fue docente, investigador, decano de Ingeniería y rector de la Universidad Nacional de Misiones. Trabajó en Alemania, Suiza, Holanda, Inglaterra. Es autor de trabajos presentados en congresos y publicaciones científicas internacionales. Pero no es la ciencia su única pasión. Ama la música. Como guitarrista, su talento le permitió tocar con Los Redondos, formar una banda y crear hermosas composiciones para sus personas más queridas. Cuando hablábamos justamente de mezquindades en la elaboración del currículum, nos referíamos a invitados como el que tenemos esta noche. Gracias por haber venido. El ingeniero Caballero tiene un currículum increíble. Nosotros preferimos recibirlo como un amigo porque además, sentimos que nos permitís este trato cercano y amable. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, al contrario, el agradecido soy yo. Y lo del currículum creo que tiene que ver con las cosas que uno hace, pero no con lo que uno es. De todas maneras, es importante porque escuché por ahí que alguien decía alguna vez que uno termina siendo lo que uno hace con su propia vida, digamos. Entonces, pero parece que lo más importante es la persona, no los títulos. ¿Podemos llamarte Luigi? Por favor, es como mejor me siento. ¿Cuándo Sí. aparece Luigi? ¿Cuándo aparece el nombre Luigi? Y de muy chico. Tenía, ya falleció un tío de origen italiano, obviamente, y desde que tengo memoria me llaman Luigi. Ajá. Entonces me identifico mucho mejor con ese nombre. Cuando uno ve tu currículum, conoce además tu trayectoria, uno piensa, un científico, este científico actual, ¿fue un niño estudioso, aplicado, hiperdisciplinado, que se perdía los recreos, o era un niño que estudiaba, se divertía? Y las dos cosas, en realidad, estudiar siempre me divirtió tanto como jugar a la pelota o como intentar hacer música o jugar al trompo, a la bolita. Y el estudio tenía que ver más bien con la curiosidad. Entonces estudié mucho, pero pero era también un juego. Era tratar de encontrar explicaciones a las cosas que pasaban a mi alrededor. Así que disfrutaba mucho de los recreos, pero también
Estudiaba mucho. Con un estímulo familiar, con un entorno familiar que acompañaba, digamos, este respeto y abnegación o pasión por el estudio. Sí, sí. Eh, Siempre. Una de las cosas que creo que tiene que ver con mi formación es que nunca, si bien no soy de una familia de muchos recursos, pero nunca me escamotearon en libros, en revistas. Me gustó siempre leer mucho. Tenía una tía, mi tía Sara, que me leía cuentos en la cama, me acuerdo de muy chico, y yo iba siguiendo lo que ella leía y aprendí a leer así. ¿Cuántos años tenías? Era, no sé, muy chiquito, 2 años, 2 añitos. sí. Y, y ahí encontré la posibilidad de leer otras cosas además de cuentos, los periódicos, los diarios que había en casa, alguna revista deportiva, ese tipo de cosas, y me interesé por leer también otras cosas. Y entonces siempre tuve la posibilidad de tener los libros, la revista que quería, y creo que eso fue un estímulo importantísimo para el estudio. Esta especie de hambre o de apetito por la lectura, por el conocimiento, ¿se mantuvo también después, por ejemplo, en la primaria, en la secundaria? Sí, y continúa. O sea, siempre uno está tratando de buscar explicaciones a cuestiones cada vez más complejas, porque una de las cosas que hace apasionante, por lo menos para mí, esto de estudiar, investigar la ciencia, la tecnología, es que cada cosa que uno descubre o alguna explicación que encuentra desata otro montón de interrogantes. O sea que en realidad, en lugar de ir cerrándose el mundo, se va ampliando cada vez más. Y la sed, el hambre de conocimiento se incrementa. ¿Primaria y secundaria en qué colegio? La primaria hice una parte en el Colegio San Basilio Magno, a 2 cuadras de la que era mi casa y sigue siendo, porque es la casa de mis papás, hasta 4.º grado, porque hasta 4.º grado era mixto y después decidieron que ya no podíamos estar juntos las nenas con los nenes, entonces de ahí pasé al Roque González, que fue también una cuestión muy importante, la decisión de mis padres de hacer el esfuerzo de poder mandarme a estas escuelas que había que pagar, porque lo hicieron en función de entender que creían que me estaban dando la mejor educación y no se equivocaron. Me acuerdo de los maestros, los profes que tuve excelentes y que fueron determinantes en todo lo que pasó después. Promoción 78. 78. O sea que la secundaria transcurrió durante la dictadura. ¿Cómo fue esa convivencia entre secundaria y gobierno cercenador de libertades? Fue interesante porque también de la mano de un sacerdote del Colegio Roque González pude ir entendiendo que las cosas que nos querían hacer creer que eran ciertas no eran. Por suerte contribuyó él a abrirme los ojos, a mostrarme que las verdades que se intentaban imponer violentamente no eran verdades. Y entonces no fue simple, porque ahí desde muy jovencito, casi niño, y sobre todo hubo un hecho que sucedió cuando yo tenía 12 años. En el mástil, frente al mástil, estaba la sede del Partido Justicialista en ese entonces, y yo iba a escuchar porque me encantaban los discursos, Aparicio Almeida y todos esos caudillos de ese tiempo que me deslumbraban porque yo no entendía muy bien algunas situaciones, pero al escucharlos sabía que me estaban describiendo el interés por resolver algunas cuestiones. Así lo percibía de niño, sin tener una formación política, ni mucho menos. Y asesinan a una persona delante mío, yo tenía 12 años, y eso me conmovió tanto que empecé también a tratar de buscar explicaciones.
Delante tuyo fue literalmente delante Sí, tuyo. sí, sí, yo estaba ahí escuchando los discursos y entonces después con los curas, estos que organizaban un grupo de Boy Scouts en la escuela, hablábamos de estas cuestiones, entonces me contaban lo que estaba pasando y bueno, uno iba desde muy niño comprendiendo. Y eso también despertó en mí la vocación de que ese conocimiento que uno podía adquirir sirva también para transformar, no solo para explicar los fenómenos, sino también para poder resolver algunas situaciones, contribuir a resolver, ¿no? Claro, pero entonces, a diferencia de muchos que cursaron su secundaria, por ejemplo, en el proceso y dicen, la verdad, yo ni enterada, no sabía nada, mucho más en Misiones, como que mucha gente invoca como cierta distancia de los episodios, ¿no?, de aquellos tiempos. En tu caso eso no se dio, digamos, si a los 12 ya estabas como interesado en lo que sucedía a tu alrededor, uno imagina que con los años esto se mantuvo y más. Sí, sí, por supuesto. Y siempre buscando la manera de no solo entender el por qué los seres humanos llegamos a esas situaciones de violencia extrema, cuando tenemos por delante la posibilidad de hacer muchas cosas para bien de todos, ¿no? Y ¿Había centro de estudiantes en esa época? No, no había, No. no. Pero sí, yo me integré de muy pequeño, era el más niño, creo, en ese momento, no recuerdo exactamente, pero tenía compañeros, la mayoría que recuerdo mayores que yo. Había la unión de estudiantes secundarios, pero por supuesto estaba prohibido todo eso, ¿no? Y uno se involucraba ahí y tampoco podíamos entender por qué tanta agresión, cuando en realidad lo único que buscábamos era tratar de entender lo que estaba pasando, ¿no? Y en casa digamos, se admitía ese interés, no se frenaba, digamos, tu participación o tu interés en las cuestiones políticas. No, no, también por una cuestión de preservar. Imagínate, ves que asesinan a alguien cuando tenés 12 años, eso también, supongo que instintivamente uno de esas cuestiones se cuidaba mucho, incluso para no involucrar a la familia, a otros amigos. Y cuando digo de esas cuestiones es medir las charlas que teníamos en ciertos grupos con las charlas que teníamos con nuestros padres o con nuestros amigos que no estaban participando o que incluso entendían que involucrarse en estas cuestiones era malo. Pero cuando digo involucrarse en estas cuestiones, eran cosas de niños, cosas de niños. Por ahí alguna pintada en alguna pared diciendo queremos tener centro de estudiantes. Claro. Sí. Entonces, ahora visto en perspectiva, uno dice, ¿cómo nos pasó todo eso? O sea, qué locura. Porque recuerdo muy bien a Pedro Socco, por ejemplo, un vecino que está desaparecido, un poquito mayor que yo, pero digo, llegar a ese extremo por una pintada, queremos un centro de estudiantes. En un ratito seguimos charlando, nos encanta tenerte entre nos. Hacemos una pausa, la primera y ya seguimos.